Después, dice San Lucas, y ese después algunos lo interpretan como justo el día siguiente por la tarde, porque de Cafarnaún a Naín había un buen camino, ahora veremos cómo. Pero en fin, enseguida, sin que mediara nada digno de ser reseñado, enseguida, seguramente, como decimos, al día siguiente, Jesús se marchó a un pueblo llamado Naín, acompañado otra vez de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una madre que era viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. O sea, son dos muchedumbres que se juntan, la que va con Jesús y la que viene con la pobre viuda. El Señor al verla se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Estas traducciones de estos milagros son siempre malísimas, porque se compadeció, para nosotros es una palabra ambigua y peligrosa. La hemos deformado. Entendemos la compasión por la miseria ajena como un condolernos con el prójimo, como un compadecer con él, entonces es auténtica. Pero si la entendemos como una mera conmiseración psicológica, no es compasión, es una pena sensible. Y no es eso de lo que habla Lucas ni ningún evangelista en Jesús, que usan un verbo griego fortísimo, splagnicestai, que significa: a Jesús se le removieron las entrañas al ver a aquella mujer. Jesús le dio un vuelco el corazón, diríamos nosotros. A veces hay movimientos de la sensibilidad que inciden incluso en lo físico y sobreviene como una especie de apretamiento interior, de dolor de corazón. Y eso es lo que le pasa a Jesús. El corazón de Jesús hasta físicamente vibra y experimenta una conmoción notoria y se le remueven las entrañas. Empezábamos estos ejercicios meditando en la palabra de Zacarías en el Benedictus. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens exalto. Que no es decir, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no. Es por las vísceras de misericordia, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. O sea, por el corazón misericordioso de Dios, pero no entendido corazón solamente a nivel simbólico como la sede de las disposiciones habituales del hombre, sino incluso por el órgano físico. Ese corazón de Dios que tiene corazón de carne en su Hijo Jesús, nos visita el sol que nace de lo alto, visita el Cristo, el ungido, para derramar en nosotros la superabundantísima unción de su corazón sacerdotal y redentor. Pues esto es lo que le ocurre a Jesús en esa ciudad que unos traducen por la bella y otros por la amable, Naín. Es bonito considerar esto. Es una ciudad amable porque en ella se reveló la amabilidad de Jesús. O quam amabilis es, bone Jesús. Todo en ti es digno de ser amado, porque tu corazón es amabilísimo. Y por eso este milagro tiene lugar en Naín, que significa amable. Amable y bella, porque allí realiza el milagro Jesús, el más bello de los hijos de los hombres. Pues recordemos que solo 2 días antes, nuestro Señor ha predicado el famoso sermón de la montaña o de la llanura, en presencia de una inmensa muchedumbre. Y al terminar ese sermón se ha despertado un entusiasmo enorme en aquel auditorio tan numeroso. Y muy poco después de ese sermón, de allí va Jesús directamente a la casa del centurión
Y con ese milagro confirma el enardecimiento de la multitud, porque ha dicho, no solo habla bien, sino que encima hace milagros. Y entonces, inmediatamente después del enardecimiento del discurso y de la estupefacción del milagro del centurión, tiene lugar el milagro de Naín. Entonces, las muchedumbres estaban enfebrecidas con Jesús y llegan con él, le van acompañando. Y la gente no se paraba en barras, echarían un bocadillo al bolso y seguían con él. Y llegan a la llanura de Esdrelón, que para ir de Cafarnaúm a Naín tienen que atravesar la llanura de Esdrelón, comenzar a subir la vertiente septentrional del pequeño monte Hermón. El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre, que el Hermón será testigo de este milagro. Entonces, después de atravesar la llanura de Esdrelón, vertiente septentrional, el sur del monte Hermón, y entrada aproximándose a la ciudad de Naín. Y antes de entrar en la ciudad, en la puerta de la ciudad, tiene lugar este milagro que estamos comentando. Salen, quizá por la única puerta que tuviera la ciudad, porque no es grande, no era grande, la ciudad de Naín. Sale un tropel de gentes que acompañan un entierro. Y los entierros entre los judíos serán muy raros. A nosotros nos harían reír, porque el cadáver se envolvía, se fajaba en lienzos, se ponía sobre unas angarillas, como sobre unas parihuelas, y allí le llevaban 4, y entonces iban detrás 2 flautistas, porque la flauta era el instrumento fúnebre, y una plañidera, por lo menos una, cantando al son de las flautas canciones fúnebres espantosas y de vez en cuando deteniendo el cortejo para, entre lamentos y ayes estrepitosos, manifestar el dolor. Bueno, era una cosa cultural, se entendía así. Era un joven, un mancebo, un muchacho, y Jesús se entera, ya lo sabía, porque sabe todo, pero en fin le cuentan que es el hijo único de la mujer, y la mujer va llorando, un llanto gordo, doloroso, discreto, y va detrás. La madre, toda la esperanza de su vida se le va. Damos en cuenta que una viuda entonces no era nada, no había seguridad social, no había nada. Si era rica, bien, pero si no, no tenía nada. Y el hijo era el único báculo para su vejez y la única seguridad de futuro. Ese hijo se le muere. Y entonces, cuando Jesús ve el dolor profundo de aquella mujer, se enternece. Él, que es la ternura, se enternece y se le conmovieron, se le estremecieron las entrañas. Esta es la fuerza, como decimos, de la palabra original del Evangelio. Y no fue necesario que aquella mujer clamara ante él pidiendo clemencia, pidiendo consuelo para su tristeza, ni que intercedieran ante él los demás, las muchedumbres, los discípulos. No fue necesaria una relación patética de lo que había sucedido. Bastó la sola presencia de aquel dolor inmenso para que el corazón de Jesús se conmoviese, sus entrañas se estremeciesen. No hemos de hablar mucho a Jesús. Él tiene suficiente con nuestro dolor. No llores. Se acerca y una vez más el gesto tan lucano, tan de Lucas, Jesús tocando, toca el féretro, lo toca, con palabras que revelan su poder divino, con la autoridad de quien manda sobre la vida y la muerte, pronuncia esta otra frase que también transmite San Lucas: joven, a ti te lo digo, levántate. Y el joven, dice San Lucas, se incorporó sobre el féretro y empezó a hablar. Se incorporó y empezó a hablar. Bueno, creemos piadosamente
Si era un israelita piadoso, empezaría a mostrar su agradecimiento al Señor. Dice San Lucas que el temor se apoderó de aquella muchedumbre, un temor reverencial que penetra los corazones en presencia de un hecho sobrenatural. El temor se apoderó y entonces se convirtieron todos, por esa reverencia hacia Jesús, en apóstoles suyos. La noticia se propagó por toda la región de los judíos y por toda aquella comarca. Esto sucede tantas veces con los milagros de Jesús. Todos los que circundan se hacen apóstoles. Pero la autoridad de Jesús no es solo la de un profeta, sino la de aquel que se presenta como el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, el Señor de la vida y de la muerte, que aun siendo omnipotente, siendo el Kyrios, se presenta como alguien que se compadece vivamente, entrañablemente, dolorosamente de la necesidad humana. Dios ha visitado a su... Esta es la visitación del sol por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Veíamos el primer día al comentar el Benedictus que Dios puede visitar a su pueblo castigándolo o amándolo. Esta es la visita de Dios, obra de su gracia, y toda la vida de Jesús es la gran visitación de Dios a los hombres per viscera misericordiae Dei nostri, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Jesús se compadece del dolor. El dolor físico en Lucas y en los evangelistas, la enfermedad, la muerte, siempre es figura de la muerte espiritual, de la pérdida de la gracia, del pecado. En este mundo hay muchos cadáveres ambulantes que no son llevados sobre angarillas o parihuelas, sino que caminan ellos por su propio pie, pero el alma está muerta por el pecado. Tienes nombre de vivo y estás muerto, dice el ángel del Apocalipsis. Si no vivimos con la vida espiritual de la gracia, nos asemejamos a ese hijo de la viuda de Naín, en aquello que dice San Agustín. Así como hay un muerto que ya es conducido a la sepultura porque lleva largas horas de estar muerto, así hay almas que llevan largo tiempo en la muerte espiritual y ya son conducidas a lo que llama el Apocalipsis la muerte segunda, los castigos y consecuencias de esa muerte espiritual. Miren, si vuestra caridad llora por esos muertos, y es su vocación, llorar por los pecadores, conmoviéndosele las entrañas de madre espiritual que tiene que tener, para llorar por la Iglesia, por los sacerdotes, por los pecadores, y vuestra caridad llora así, al verla llorar, a Jesús su esposo se le conmoverán las entrañas. Se le acercará y dirá, no llores. Y por la eficacia de esas lágrimas de una carmelita, Jesús irá y tocará el féretro de ese pecador por el que lloraba esa carmelita, o de ese sacerdote que tiene que levantarse de su postración espiritual para seguir caminando. Y Jesús lo tocará. Entonces el muerto se levantará. Y el Señor se deja estremecer de misericordia y compasión ante la muerte temporal, mucho más en presencia de esos muertos espirituales. Debe llorar por su hijo muerto para resucitarlo. Tiene tantos hijos, pecadores y sacerdotes. Jesús se conmoverá y tocará las andas donde llevan a esos muertos, y les hará levantarse y empezar a hablar. Jesús consuela a la Iglesia, que como madre, como viuda desolada, llora la muerte espiritual de sus hijos,
Y no hay nadie que, fiado en la misericordia del Señor, cuyo corazón es más amplio que las arenas de las playas marinas, pueda desesperar de su misericordia. En brazos de la misericordia del Señor somos capaces de todo. Somos capaces de clamar con la fe del centurión y con las lágrimas de la viuda de Naín para que Él nos resucite, no solo a nosotros mismos, sino a tantas almas que se nos encomiendan, a los ministros por el ministerio apostólico y a las monjas de clausura, a las carmelitas, por la oración y por la penitencia. Y repito y termino, Jesús le dirá, no llores. Una en sus lágrimas a las de Nuestra Señora del Mayor Dolor, la Virgen de las Lágrimas. Ella las enseña a llorar. Cuando está muerto Jesús y la Virgen está inmersa en una soledad que nosotros no podemos penetrar, sale de esa soledad para buscar a sus hijos. El sermón de San Juan de Ávila sobre la soledad de la Virgen, una maravilla, nos la pinta echándose por los caminos para consolar a Pedro que ha negado a Jesús. Y llamando a los apóstoles, el maestro Ávila hace decir a María, venid acá, racimos de mi corazón, pedazos de mis entrañas. Eso tienen que ser los pecadores y los sacerdotes para una carmelita. Racimos de su corazón, pedazos de sus entrañas, presentando a los cuales a Jesús hagan el corazón buenísimo, misericordioso de Jesús, cure y los resucite.